entonces utilizaban energía, devuelven, entonces atrapan energía a través del metabolismo, pero en ese, después de utilizar su energía, devuelven al entorno el calor y otras formas de energía, lo cual aumenta la entropía del entorno, y por tanto los organismos vivos consiguen ganar orden interno a expensas de generar desorden en ese entorno. Entonces, esta noción esto nos demuestra que sí se cumple el segundo principio de la termodinámica, dado que la entropía del sistema más la de su entorno estarían en constante aumento. Estarían en aumento, y esta nueva perspectiva del no equilibrio propuesta por este señor Schrödinger, entonces reconcilió la autoorganización biológica con la termodinámica. De manera que aquella pregunta que planteamos cuando estudiamos la segunda ley, de que si nosotros estábamos violando la segunda ley termodinámica, nos refuerza que seguimos siendo seres que estamos en ese entorno termodinámico, o sea, de acuerdo con la termodinámica. Bueno, entonces vamos a continuar con los otros aspectos de nuestra introducción al metabolismo. Nosotros vimos también que todas estas reacciones del metabolismo ocurren. Sin embargo, pues, si nosotros inspeccionamos reacción a reacción, y tal vez lo inspeccionamos cómo ocurren fuera de una célula, encontramos que muchas de esas reacciones no ocurrirían espontáneamente, puesto que serían reacciones endergónicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen las células para que ocurran reacciones endergónicas o termodinámicamente desfavorables? Para ello recurrimos a un concepto que se llama acoplamiento de reacción. Entonces, esto tiene, de aquí podemos ver dos importantes deducciones. La existencia de reacciones exergónicas, el hecho de que existan reacciones exergónicas, es decir, que liberan, hay con un delta G negativo, o sea, con liberación de energía, permite la ocurrencia de reacciones que tienen lo contrario, ¿verdad? Que requieren energía y por tanto tienen, si vemos sus parámetros, es un delta G positivo. Entonces, el acoplamiento de la energía libre entre reacciones endergónicas y una reacción exergónica permitiría la dirección, o sea, permite que la exergónica dirija a la endergónica, y en consecuencia pueda hacer que esa reacción que no se da, se dé, ¿verdad? Entonces aquí no es mi escrito, dice que el acoplamiento de la energía libre de Gibbs entre una reacción endergónica y una reacción exergónica permite que la suma de las energías libres de dichas reacciones produzca delta G negativo exergónico y en consecuencia una reacción espontánea. Vamos a ver ejemplos. Así encontramos algunos ejemplos, ¿verdad?, dentro de ese metabolismo. Vemos entonces que pueden haber reacciones que se acoplan porque puedan tener un intermediario común y porque sean reacciones sucesivas. Aquí tenemos el ejemplo del glutamato cuando reacciona con el amoníaco para dar glutamina. Esto sería fuera de una célula, ¿verdad? Glutamato más amoníaco para darnos glutamina. Recuerdan el glutamato, que es un aminoácido dicarboxílico de los tipos de aminoácidos ácidos, y la glutamina es su amida, ¿ok? Esta tiene una función de esas dos carboxilos que tiene el glutamato, que lo podemos ver aquí, lo tiene con función amida, o sea, capta grupo amido. Esa reacción tiene una constante de equilibrio de 3.13 por 10 a la menos 3, bueno, se me olvidó pasarlo arriba, y el delta G asociado a esta constante de equilibrio para esta reacción es positivo. Vemos aquí que es más 3.6 kilocalorías por mol. Si esa reacción ocurre en un ambiente celular y en presencia de ATP, observamos que finalmente termina con un delta G de menos 4.4 kilocalorías por mol. Entonces vemos cómo esta reacción en presencia de ATP se hace espontánea. ¿Qué está pasando aquí? Ha pasado, ¿verdad?, que la hidrólisis del ATP liberó una cierta cantidad de energía
que va a dirigir ese proceso. Pero en este caso particular, esa direccionalidad del proceso también se debe a la creación, o sea, la aparición de un intermediario común. Y así vemos que entonces que este ATP, que se los pongo aquí en una forma simplificada y esquemática, pero que no es correcta todavía, en donde tenemos una parte que vamos a llamar AMP, ¿verdad? Y 3 grupos fosfato. Cuando esta molécula de glutamato reacciona con el ATP, uno de estos grupos fosfato va a reaccionar con el grupo epsilon carboxilo de este ácido glutámico para producir un intermediario que se llama gamma fosfato glutamil, o sea, gamma glutamil fosfato, un compuesto que tiene un nivel energético superior y que ahora puede reaccionar con el amoníaco, con los grupos aminos, para formar la glutamina. Este sería un caso de acoplamiento de reacciones y fíjense cómo la participación del ATP en este caso permitió dirigir la reacción desde el punto de vista energético, pero a través también de la generación de un intermediario más reactivo para reaccionar con el grupo amino, lo cual no pudo hacer directamente el ácido glutámico, terminando con una reacción con un delta G negativo. Entonces aquí en esta reacción nosotros podemos encontrar dos semireacciones en donde el glutámico reacciona con el ATP para dar el glutamil gamma fosfato más el ADP, y este gamma glutamil fosfato reaccionar con el grupos aminos para darnos entonces la glutamina y la liberación de fósforo inorgánico. Aquí vemos que se acoplan los dos procesos, la liberación de la energía por parte de la hidrólisis del ATP, que se acopla a la incorporación del grupo amino al esqueleto hidrocarbonado del glutamato para la formación de esta molécula. Entonces vemos acá acoplamiento de reacciones sucesivas. También puede darse el caso en que las reacciones no sean sucesivas y no ocurran a través de intermediarios comunes, ¿verdad? De un intermediario común. Así tenemos el caso de la reacción de fosforilación de la glucosa. La reacción de fosforilación de la glucosa ocurre normalmente en la célula mediante también la hidrólisis acoplada a la hidrólisis del ATP. Eso es lo que permite que esta reacción pueda tener un criterio, ser espontáneo. Fíjense, si la glucosa tuviese que reaccionar con el fósforo inorgánico en un ambiente no celular, entonces tendríamos un delta G de más 13,8 kilojoules por mol. Este sería una reacción entonces a todas luces con un delta G positivo y no espontáneo. Aquí vemos, ya sabemos que el ATP se puede hidrolizar, aquí me faltaría el agua, ¿verdad? Para perder uno de estos fosfatos y dar ADP más fósforo inorgánico. Y estoy hablándoles, ya estoy introduciendo, cuando ya les hablo de ATP, de una de las moléculas que hace posible, que ha hecho posible un mecanismo de atrapamiento de energía de los que vamos a estudiar en la bioenergética. La energía química de cualquiera de esas moléculas que nosotros tomamos como nutrientes pudo haber sido atrapada para formar otro tipo de moléculas que encierra energía química para ahora utilizarse como transadora de los procesos energéticos de la célula. Entonces, una de ellas, y la más importante tal vez, es el ATP. Entonces, fíjense, aquí vemos al ATP en plena acción. Okay. El ATP cuando hidroliza y pierde su grupo fosfato, libera 30,5 kilojoules por mol, que es el equivalente a 7 a 8 kilocalorías por mol. ¿Okay? Entonces, aquí lo que esperamos, ¿verdad?, es que la reacción de hidrólisis del ATP, que libera esta cantidad de kilocalorías, pueda acoplarse a otra reacción que tenga un requerimiento energético menor a esas 30 kilocalorías por kilojoules por mol que se liberaron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a nuestra reacción en estudio, que es la de efectivamente la reacción de fosforilación de la glucosa tiene un delta G positivo de 13,8 kilojoules por mol. Y el ATP está liberando más de 13 kilojoules por mol. Entonces es perfectamente posible desde el punto de vista energético el acoplamiento de estas dos reacciones. Entonces, perfectamente
esta reacción que consume energía puede acoplarse en este lugar a la hidrólisis del ATP. Y en efecto lo hace a través, se hace ese acoplamiento de reacciones y ocurre todavía una liberación de energía, es decir, que cursa con un delta G negativo. Esto ocurre, esto último que estoy planteando, ocurre no solamente gracias a la presencia de la energía, también dentro de los sistemas biológicos hay otros elementos que son las enzimas que hacen que estos procesos sean eficientes. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces, aquí en el caso de la glucosa 6-fosfato, vemos que no solamente hace falta la energía, es bien importante, pero también la presencia de la enzima contribuye, la presencia de la enzima contribuye a hacer más factible la reacción entre estas dos sustancias que antes era muy difícil hacer. Aquí tenemos una enzima que tiene sitios, como ustedes saben, sitios activos, ¿verdad? El sitio activo de una enzima que guarda, que puede ser, que va a ser un lugar en donde se puede unir perfectamente la glucosa, bien por la misma inducción de la glucosa sobre un cambio conformacional y la creación de ese sitio, o ese sitio puede estar ya casi preformado, ¿verdad? Pero la contribución de la glucosa también puede ser importante. Entonces, él puede entonces unirse a un sitio específico, al igual que lo puede hacer el ATP, aproximar a los dos sustratos y generar condiciones más favorables para que esa energía que se libera por la ruptura de este enlace fosfato pueda permitir la formación del compuesto glucosa 6-fosfato. Entonces aquí vemos nuevamente dos aspectos de la termodinámica. ¿Ves? Por una parte vemos el aspecto energético y por otra parte vemos el aspecto entrópico, que aquí se reduce, ¿verdad? El azar de estas dos moléculas, se encuentran, se reduce la difusión, hace que se encuentren más apropiadamente para reaccionar, y también se reduce otro factor importante para las reacciones químicas, que es el de el azar. Recuerden que en las reacciones químicas que hemos estudiado, desde sus aspectos básicos, decimos que es necesario que ocurran choques efectivos. Aquí no solamente es importante que estas dos moléculas estén presentes, estén cerca de la enzima, sino que la enzima las acopla, y ese efecto de azar de que sea efectivo o no el choque también se reduce porque prácticamente las está juntando. Ok, entonces esos procesos de atrapamiento de la energía que nosotros vimos que se daban durante la oxidación de los nutrientes es lo que nosotros también consideramos dentro del estudio del catabolismo. Y así, dentro del estudio de las vías catabólicas, aquí en un esquema muy simplificadito, vamos a encontrar moléculas que atrapan la energía química de los nutrientes en varios de los pasos de esas vías metabólicas. Así encontramos que esto puede suceder con cualquiera de los nutrientes a los cuales tenemos acceso y para los cuales hemos evolucionado y nos hemos preparado, de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos, ¿verdad? Tenemos vías metabólicas degradativas, ¿verdad? En donde se rompen enlaces, se libera energía y esa energía se atrapa en esos procesos hasta que nosotros tenemos otras formas de energía química como el ATP, como lo están viendo acá, como lo pueden ver más acá, que nos permiten entonces obtener monedas energéticas para poder hacer transacciones en el metabolismo. Y una molécula muy importante para ello, como ya les anticipaba, y como ya ustedes lo saben, porque ustedes traen una cultura biológica importante, ¿verdad? Es la molécula del ATP, que ahora sí se las presento correctamente escritas. Entonces, todos sabemos que el ATP, desde el punto de vista químico, es un nucleótido. Y es un nucleótido porque contiene un componente que es una base nitrogenada, unida por un enlace N-glucosídico a un azúcar, que es la ribosa, ¿verdad? Y esta ribosa puede estar unida mediante un enlace éster-fosfato a un grupo fosfato, el cual se puede unir mediante enlaces anhídridos a otras funciones ácidas, y pueden ir hasta 3 y hasta 4, pero la más importante es la de 3, que es el ATP, y así tenemos entonces un nucleótido que se llama adenosina trifosfato. ¿Ok?
adenosina trifosfato. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos, entre los componentes tenemos una base nitrogenada como esta, que es la adenina, un azúcar como la ribosa, o puede ser otro, y un grupo fosfato, ya tenemos lo que se llama, sin fosfato sería un nucleócido, y en este caso el nucleócido recibe el nombre de adenosina. Por el hecho de que pueden estar presentes en el nucleótido 1, 2 o 3 fosfatos, podemos hablar entonces de un nucleótido monofosfato, difosfato o trifosfato, es decir, la adenosina monofosfato, la adenosina difosfato y la adenosina trifosfato. Esa molécula la hemos presentado como una molécula de alta energía, es decir, es una molécula inestable, una molécula que tiene una alta tendencia a hidrolizarse para alcanzar su estabilidad. Y las razones químicas para esa inestabilidad la encontramos en la resonancia de estos electrones deslocalizados, ¿verdad?, que van a tratar entonces de buscar formas más estables. Entonces, si estos electrones de aquí pasan acá, podemos formar un doble enlace acá, acá podemos eliminar el doble enlace, tenemos nuestra carga negativa, pero esto puede hacer que estas dos moléculas se separen, ¿verdad? Claro, con la participación del agua. Tenemos entonces la alta tendencia a la hidrólisis gracias a esta gran inestabilidad que genera la resonancia de la deslocalización de esos electrones. Pero además, una vez que se separan, el hecho de que tengan muchos más números de formas resonantes, hace que estas moléculas se estabilicen de esta manera, y que tenga una alta tendencia a mantenerse hidrolizada y no bajo su forma intacta, ¿verdad? Entonces, esas son las razones por las cuales, desde el punto de vista químico, por las cuales esta molécula es de alta energía. Y así encontramos, fíjense, aquí encontramos al ATP, entonces, como molécula de alta energía junto con otras moléculas que tienen su contenido energético. ¿Ve? Aquí encontramos, fíjense, al ATP, que cuando se hidroliza nos va a liberar 30,5 kilojoules por mol. En esta tabla, entonces, podemos encontrar acá el ATP, pero si nosotros seguimos inspeccionando estos valores, nosotros decimos, cónchale, aquí el ATP se le está dando una importancia central porque tiene un alto valor de delta G, tiene un valor de delta G negativo de 30,5, pero si inspeccionamos la tabla, hay otros compuestos que tienen valores de delta G más altos que él. Y si inspeccionamos esa tabla, también encontramos unos que tienen un valor más bajo que él. Bueno, tengo que decirle que arbitrariamente se ha situado el ATP en el centro de esta tabla y se considera, por esto, el papel central del ATP, pero cuando estudiemos más sus funciones, ustedes me van a corregir y me van a decir, bueno, no era tan arbitrariamente, y arbitrariamente se cogió el valor, ¿ok? Pero vamos a ver que él tiene una posición bien ganada gracias a la interrelación que él va a establecer ahora entre estos compuestos que tienen mayor delta G que él y compuestos que pueden tener menor delta G que él. Aquí mismo vemos al mismo ATP, pero cuando se hidroliza y libera dos grupos fosfatos, o sea, lo que se denomina un pirofosfato, vemos que esa hidrólisis ocurre con un delta G superior a cuando libera un grupo fosfato. Estas características del ATP y estas funciones del ATP las vamos a ir revisando. Ok, entonces fíjense, si nosotros dijimos que las razones para que el ATP sea una molécula de alto contenido energético, que trate de mantenerse hidrolizado, que tiene una alta tendencia para hacer esos grupos fosfatos, radica en esta cola trifosfato, la cual vemos que hay una alta densidad de carga negativa, en la cual visiblemente hay una alta inestabilidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que es en esta zona en donde está la inestabilidad. En esta otra zona no hay inestabilidad. Entonces, si nosotros cambiamos esta base por guanina, por citosina o por timina, ¿verdad? Saben que la guanina es otra base púrica, igual que la adenina, pero puede haber una citosina que es una base pirimídica o una timina que es una base pirimídica o también un uracilo que es una base pirimídica. Entonces, podríamos suponer que estos compuestos también son de alto contenido energético.
Y la respuesta es sí. Tendrían los mismos atributos químicos para ser también considerados compuestos de alto contenido energético. Y de hecho lo son. Lo que pasa, y ellos participan también en los procesos energéticos como compuestos importantes para dirigir procesos que requieren energía. Lo que pasa es que también durante la evolución se seleccionó al ATP tal vez como el compuesto que va a participar mayoritariamente, en donde ha habido adaptación de generación de enzimas que lo reconocen a él y a otros atributos y otras características que durante la evolución se fueron adquiriendo, que los sitúan a él que le dan a él como un papel central, pero no podemos despreciar a los otros compuestos a los cuales cada vez se le atribuyen nuevas funciones en la dirección de los procesos que no son energéticamente posibles. Entonces, estos compuestos también son de alto contenido energético. Les decía antes que la ruptura del pirofosfato puede liberar también una gran cantidad de energía. En ese caso, la ruptura del pirofosfato ocurriría si aquí tenemos AMP, fosfato más fosfato. Este también es una forma de escribir el ATP y acostúmbrense a todas las maneras de escribir el ATP, porque aquí tendríamos adenosina monofosfato más fosfato más fosfato. En este caso se escribe así porque se quiere destacar el papel de dos fosfatos unidos por enlace fosfanhídrido, y en este caso tenemos un pirofosfato. Si aquí la hidrólisis ocurre aquí, entonces estamos liberando AMP, ¿verdad? Y en este caso, les traigo como un ejemplo de la participación entonces de la ruptura del pirofosfato y del AMP en la dirección de procesos que no son posibles energéticamente. El ejemplo claro, el ejemplo digamos expreso, es el de la activación de los aminoácidos. ¿Ok? Los aminoácidos, para poder ser utilizados en la síntesis de las proteínas, deben elevar su nivel energético. Y para ello deben reaccionar con ATP y unir a su molécula, a la molécula del aminoácido, la fracción AMP del ATP. Así se forma entonces un aminoácido adenilato, el cual ahora sí va a tener suficiente energía para unirse a una molécula que se llama RNA de transferencia, que es el que va a formar un complejo que se llama aminoácido de RNA con la liberación del AMP, y de esa manera este aminoácido sí va a poder entrar en la síntesis de las proteínas. El pirofosfato se hidroliza y libera energía que dirige estos procesos. Es bien, esto me estoy adelantando a una reacción que ustedes van a ver cuando estén estudiando los ácidos nucleicos y específicamente la síntesis de las proteínas. Van a ver entonces el papel energizante del ATP, de los aminoácidos, para poder construir las proteínas. Así encontramos entonces al ATP en el medio de esos que dijimos, en el medio de esa tabla que los bioquímicos llaman una tabla termodinámica de los compuestos de alta energía, ordenados en base a su delta G de hidrólisis, y vemos que a pesar de que existen compuestos de mayor energía que el ATP ocupa una posición central, y que las transacciones de fosfatos y de energía desde estos compuestos no se puede hacer directamente hasta ellos. Debe utilizarse el ATP como puente, es decir, que el ADP debe captar un fosfato y la energía de estos compuestos, transformarse en ATP, y luego de su transformación en ATP es cuando él puede establecer transacciones energéticas con compuestos que tienen más baja energía que él. Entonces vemos aquí a la ATP junto con el ADP como una batería que se carga y se descarga. Hay formación de ATP cuando recibe fosfatos de compuestos de alta energía, y se forma ADP cuando ese fosfato es cedido a compuestos de baja energía. Entonces, nuevamente aquí recalcamos el papel central del ATP. Vamos a ver algunos compuestos de alta energía que son importantes porque los vamos a encontrar en nuestras vías metabólicas, y además porque nos va a permitir ilustrar
proceso de atrapamiento de la energía. Aquí tenemos a los acilfosfatos. Aquí un grupo acilo con fosfato. Esto genera una estructura de alta inestabilidad. Nuevamente estamos frente a un compuesto de alta energía. Este es un acetilfosfato. El 1,3-difosfoglicerato. Aquí tenemos un fosfoacilo, un fosfoglicerato, glicerato porque esto es glicerol, pero esto es un acilfosfato, y aquí nuevamente tenemos entonces la misma agrupación, el mismo tipo de enlace, un grupo CO al lado de un grupo ácido fosfato, es una agrupación de alta energía, hay una alta tendencia a mantenerse hidrolizado y este probablemente va a ser un dador de fosfato para el ADP y formar ATP, ¿ok? Otros compuestos de gran importancia digamos, en la fisiología muscular y en la bioquímica del músculo son la fosfocreatina y la fosfoarginina. Entonces aquí acuérdense de nuestro aminoácido arginina, que tenía un grupo guanidino. Si ese grupo guanidino se fosforila, fíjense la inestabilidad electrónica que genera y por tanto la alta tendencia a ceder este grupo fosfato. Son entonces otros ejemplos. Hay otros compuestos de alta energía que no son fosforilados, ¿ok? Es importante presentarlo desde ahora. Aquí tenemos entonces al compuesto que se llama coenzima A. Fíjense, la coenzima A es un compuesto complejo, ¿verdad? En donde vamos a tener adenina, ribosa, fosfato, fosfato. Esta fracción sería como ADP unido a un residuo de ácido pantoténico, por lo cual está relacionado con las vitaminas, ¿verdad? Que ya lo vieron en las coenzimas. Y tenemos que está unido a un grupo de mercaptoetilamina, un residuo que va a tener aquí un grupo SH. Esta molécula, toda esta molécula es importante para la función de ella, pero su parte activa va a ser este grupo SH. En este grupo SH, cuando ella capta un grupo acilo, como pudiera ser el acetilo que está acá, entonces eleva el nivel energético de este acetato al unirse con todo esto, ¿ok? Entonces, para que los acetilos que provengan de nuestras degradaciones catabólicas de cualquier compuesto, puede ser de una molécula de glucosa o de un ácido graso, ¿verdad? Esos acetilos que provengan de allí no tienen capacidad energética para entrar en otras rutas metabólicas si no se unen a todo esto que se llama la coenzima A. Y en este caso, solo así tenemos el acetil coenzima A. Fíjense que aquí dijimos grupos acilo. Como es acetilo, pudiera ser butirilo, puede ser pantotenilo, etcétera. Puede ser entonces cualquier grupo acilo, y al unirse a la coenzima A través de su función SH de este grupo, de esta función mercaptoetilamina, vamos a elevar el contenido energético de ese grupo acilo y él puede entrar en otras reacciones del metabolismo. Ok, fíjense que este compuesto es de alta energía, pero no tiene fosfato. ¿Okay? También vamos a ver compuestos de baja energía. Vemos aquí, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato es fosforilada, pero ella no es de alta energía. ¿Okay? Tenemos aquí el glicerol 3-fosfato es fosforilado, pero no es de alta energía. Este es el caso de los fosfoésteres. También vamos a encontrar, y ya utilizando un poquito los ejemplos de los otros nucleótidos distintos al ATP, que pueden ser de alta energía, vamos a ver que entonces ese ATP va a estar participando en reacciones de fosforilación o en reacciones de adenilación, como lo vimos con cuando reacciona con un aminoácido, ¿verdad? De fosforilación, como lo vimos con el ejemplo de la glucosa, como lo vamos a ver con el glicerol, para formar glucosa 6-fosfato o glicerol fosfato. El aminoácido puede reaccionar con ATP, elevar su contenido energético cuando se transforma en aminoácido adenilato, y posteriormente, bueno, en el ejemplo que vimos, reaccionar con su RNA de transferencia para formar el aminoácido tRNA, un ácido graso de los que ya ustedes estudiaron en el capítulo de lípidos, como el ácido palmítico, el ácido oleico, el ácido linoleico, el ácido araquidónico, puede reaccionar con la coenzima A
y formar un acil-CoA, y en este caso con mayor poder energético que el ácido graso sin la coenzima A. Podemos ver cómo la colina, ¿verdad?, que es una base nitrogenada de los fosfolípidos, que también ya ustedes estudiaron en el capítulo de lípidos complejos, puede resonar con el CDP y formar CDP colina, con el CTP y formar la CDP colina, y elevar el nivel energético de la colina y poder entonces incorporarse a una vía metabólica en donde se estén sintetizando fosfolípidos. O la misma glucosa, reaccionar con el UTP, que es el uridinatrifosfato, y formar UDP glucosa y poder participar en la síntesis del glicógeno. Entonces aquí vemos entonces que no solamente las fosforilaciones, las alnilaciones son importantes, sino también la formación de ésteres coenzima A, las citidilaciones y las uridilaciones. Aquí en esta tabla tenemos un ordenamiento también de compuestos de alta y baja energía en función de su delta G, igualita que las que he pasado anterior. Pero la traigo para llamar la atención sobre el concepto de potencial de transferencia de grupos fosfato, que no es más que multiplicar el delta G de la reacción por -1, y al modificarlo entonces obtendremos un número positivo. Entonces, si esto lo multiplicamos por -1, vamos a tener que este compuesto tiene un potencial de transferencia de grupo de 62, por ejemplo, como estaría por este lado, mayor al del ATP, que es de 31, ¿ok? Sería de 31. Entonces, fíjense que mientras más alto es más negativo en ese delta G, mayor será su potencial de transferencia de grupo fosfato si el compuesto es fosforilado, por supuesto. Ok, ese es un concepto importante que se desprende de los parámetros termodinámicos. Nuevamente, entonces, aquí tenemos al ATP ocupando una posición central. Acá, bueno, esta no la voy a pasar en este momento, se la doy después. Bueno, llegamos al llegadero de la bioenergética, ahora sí. Entonces, fíjense, ¿qué se necesita para hacer ATP? Para hacer ATP, ¿qué necesitamos? Necesitamos ADP y necesitamos fósforo inorgánico, ¿verdad? Esto sería una reacción de fosforilación del ADP. Y aquí tendríamos ATP, pero necesitamos algo importantísimo que se lo puse aquí en rojo y bien grandote, que es energía, ¿ok? Entonces, necesitamos energía, y con esta energía se va a acoplar entonces la síntesis de este ATP. Esta es una reacción de fosforilación del ADP, ¿ok? Ahora, dependiendo del origen de esta energía, dependiendo quién aporte esta energía, nosotros en nuestras células vamos a encontrar dos importantes procesos para la formación de ese ATP. Es decir, para que se dé esta reaccioncita simple que, como vemos acá, necesita acoplarse a un proceso que le dé energía para poder formar el ATP. Entonces, vamos puntualizando. Hay un primer proceso en donde esta energía va a provenir de la fosforilación a nivel de sustrato. Este proceso se llama entonces síntesis, se llamaría síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Va a suceder que un fosfato de alta energía, o como vamos a ver, un compuesto de alta energía que puede ser no fosforilado, se hidrolice, nos dé el fosfato si es fosforilado y también nos dé la energía. O sea que el mismo sustrato está dando la energía y el fosfato para poder construir el ATP, ¿verdad? Entonces, aquí hay una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué se llamará así con este nombre tan raro? Bueno, porque aquí lo que estamos diciendo es que la energía que se necesita aquí y también el fosfato van a provenir de la hidrólisis de un compuesto de alta energía. Yo les acabo de presentar a ustedes en laminitas atrás varios compuestos de alta energía, ¿ok? Por eso era necesario presentar esos compuestos, ¿ok? Esos compuestos, además, por supuesto, van a aparecer en nuestras vías metabólicas.
y nosotros debemos estar muy prevenidos porque cuando en una vía metabólica les aparezca un compuesto de estos de alta energía, ustedes tienen ya que estar mosca y decir, lo que viene es un proceso de atrapamiento de energía, porque este compuesto de alta energía debe ser un mecanismo, debe comportarse en el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato para producir ATP. Este sería un mecanismo de atrapamiento de energía. Ok, este sería un caso. El otro caso en donde la energía provenga de otra fuente sería el caso de otro proceso que está ahora aquí nombrado con el número 2 y que llamamos fosforilación oxidativa, que en muchos aspectos se parece a lo que ustedes han estudiado desde que estaban en primaria de la fotosíntesis. En ese caso se da una fotofosforilación. Entonces, algunos de los eventos físico-químicos que ocurren son similares. La diferencia es que en el caso de la fotosíntesis, para ya parar de hablar de ella, la energía proviene de la energía solar y nosotros aquí estamos buscando energía para hacerlo en un organismo heterótrofo, no en un organismo autótrofo. Aquí se atrapa directamente de la energía solar y los sistemas que participan son un poco distintos. Acuérdense que hay un fotosistema 1, un fotosistema 2, aun cuando los mecanismos puedan ser similares a los que ocurren en una célula animal. Ok, entonces, volviendo a lo nuestro, entonces para el caso de las células de los heterótrofos, el segundo mecanismo se va a llamar fosforilación oxidativa. Y este es un proceso que va a ser mucho más complejo que porque este proceso es, por lo contrario, muy, pero muy simple, simplemente la hidrólisis de un compuesto de alta energía, y ahí están bien colocados el ADP y el ADP para esperar a ese fosfato y a esa energía que le va a otorgar la hidrólisis de ese compuesto. En este caso es distinto. En este caso, para que haya fosforilación de quién, del ADP, ¿verdad? Por eso se llama fosforilación. Vamos a ver la etimología de esta palabra. ¿Por qué se llama fosforilación oxidativa? Alguien se fosforila. ¿Quién se fosforila? Se fosforila el ADP y se transforma en ATP. Pero la energía, ¿de dónde viene? Que decíamos que esa era la gran pregunta acá. La energía viene de una serie de oxidaciones previas. Hay una serie de oxidaciones previas. Entonces está acoplada esa fosforilación a una serie de procesos de oxidación. Esas oxidaciones van a sufrirlas ¿quiénes? Las van a sufrir una serie de nutrientes de los que nosotros estamos utilizando, de los compuestos orgánicos que entramos como nutrientes, que son parte de nuestra vía metabólica, y esos compuestos se oxidan. Cuando ellos se oxidan, ellos liberan electrones, ¿verdad? Y esos electrones son atrapados por sustancias que se llaman acarreadores de electrones, y va a ocurrir entonces que esas sustancias que atrapan los electrones los van a llevar a un sistema que se llama cadena de transporte de electrones, que estaría ubicado al final de nuestro metabolismo, digamos, escrito en forma de mapa, estaría incluso más abajo de esta rueda, que se llama cadena de transporte de electrones, y a través de esa cadena de transporte de electrones se va a ir transfiriendo esos electrones de eslabón en eslabón. Acuérdense que hablé de una cadena tiene eslabones, tiene varios pasos. De paso a paso se van a ir transfiriendo los electrones desde ese acarreador hasta que finalmente se le entrega al oxígeno, y por eso se llama oxidativa también, ¿ok? Aquí, ¿quién es el aceptor final de electrones? Va a ser el oxígeno. Pero en ese camino de entregar electrones a eslabón tras eslabón y llevarlo finalmente al oxígeno, que es lo que es un transporte de electrones, ¿verdad? Van a ocurrir otros fenómenos, como por ejemplo, se genera un gradiente de protones. Ese gradiente de protones genera un potencial electroquímico, y ese potencial electroquímico es el que va a encerrar la energía para sintetizar el ATP. Entonces decíamos aquí está el ADP y el fósforo inorgánico, faltaba la energía.
¿De dónde viene la energía? Viene de esos procesos de oxidación, transporte de electrones, gradiente de protones, potencial electroquímico, y luego la activación de una enzima que va a hacer posible la síntesis del ATP. Entonces, fíjense, el segundo mecanismo es más complejo, implica una serie de procesos previos que hacen posible el atrapamiento de la energía que antes estaba en nuestros nutrientes y ahora la vamos a encontrar en la molécula del ATP. Ok, aquí me van a dar un espacito para poner la otra presentación. ¿Están compartiendo pantalla? ¿Estamos Naira, bien? Ajá. sí, estamos viendo la pantalla. Okay. Dime. Disculpa, te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo más o menos estimas tú que vas a necesitar? Bueno, tú me dijiste que ellos tienen práctica a las 10. Yo estaba planteando No. una hasta las 9:45. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? sí, está bien. Ok. Ok. Entonces seguimos. ¿Qué dice? Ok. Perfecto. Entonces quedamos acá en nuestros dos procesos de los dos procesos para la síntesis del ATP que vamos a observar en las células heterótrofas van a ser la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Ok, vamos a ver ejemplos, o sea, vamos a ver los casos que ustedes se van a encontrar en el metabolismo, en las vías metabólicas, de ejemplos de fosforilación a nivel de sustrato. Tenemos el caso de la reacción del 1,3-bifosfoglicerato, ¿ves? Aquí ya les decía, yo se lo presenté, esta es una molécula de alta energía, un acil-fosfato, que trabaja, que es un sustrato de una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa. No se le olvide este nombre, quinasa, una quinasa. Entonces, la fosfoglicerato quinasa, fíjense que ella, hay una por acción de la enzima, por supuesto, hay una hidrólisis de este enlace, ¿ok? Como lo vemos acá, hay una hidrólisis de este enlace que es de alto contenido energético. Hay liberación del fosfato. Fíjense que aquí hay otro fosfato, pero este no es de alta energía. Como este fosfato no es de una agrupación inestable, esta sí es una agrupación inestable. Entonces aquí tenemos que este enlace se hidroliza, se libera el fosfato y con la hidrólisis también se libera una cantidad de energía que se acopla a la fosforilación del ADP. Entonces el ADP se transforma en el ATP gracias a la incorporación de este fosfato y a la utilización de la energía liberada en la ruptura de este enlace. Y así tenemos entonces una primera vía de síntesis de ATP. ¿Ok? Esta es la reacción de la fosfoglicerato quinasa. También tenemos el caso de la piruvato quinasa. En
este caso, el compuesto de alta energía es un compuesto que se llama fosfoenolpiruvato. Esta agrupación también es de alta energía cuando tenemos este grupo al lado de un doble enlace y con un grupo carboxilo. Aquí hay una gran inestabilidad electrónica. Entonces, cuando él reacciona en presencia de la piruvatoquinasa, nuevamente una quinasa, de la piruvatoquinasa, en presencia del ADP, fíjense, adenina ribosa fosfato, otra forma de escribirlo, ¿verdad? Entonces, ADP capta este fosfato, aquí, ¿verdad? Aquí lo vemos, y la energía liberada permite entonces el acoplamiento, o sea, la utilización de esa energía para formar moléculas de ATP. Esta reacción ocurre incluso con un delta G de menos 31.4 kilocalorías por mol, kilojoules por mol. Ok. Aquí, bueno, la misma reacción, la hidrólisis, aquí lo vemos en dos fases. Primero la hidrólisis, ¿verdad? Bueno, esto sería sin la enzima, tendríamos necesitaríamos todo esto en presencia de las dos reacciones, en presencia de la enzima, tendríamos la liberación de las 31 kilocalorías, se atrapan de 31 kilocalorías para atrapar 30 en la estructura del ATP. O sea, formamos nuevamente ATP gracias a esa dos semireacciones. El último ejemplo que les traigo es el de la otra fosforilación a nivel de sustrato, en donde el sustrato de alta energía es un compuesto no fosforilado. Los dos ejemplos anteriores los vamos a encontrar en el estudio, en la infección de la vía metabólica que se llama glicólisis, ¿ok? En la glicólisis. Ok, aquí tenemos otro compuesto de alta energía que es el succinil-CoA. Fíjense, aquí tenemos un ácido, en este caso dicarboxílico, que es el primo hermano, ustedes saben, del ácido aspartico, ¿verdad? Si aquí en vez de carbonilo ponemos un grupo amino, en el ácido, aquí, en el ácido, tendríamos el ácido aspartico. Ok, entonces aquí teníamos succinil-CoA, se llama este compuesto. Un compuesto que está formando un tioéster con la coenzima A. Lo vimos que la presencia de coenzima A en cualquier compuesto eleva el nivel energético, por ejemplo, de este que no tiene coenzima A. Este es el que no tiene coenzima A, este no tiene un nivel energético alto. Este tiene un elevado nivel energético. Entonces, en este caso, fíjense, en presencia de GDP, o puede ser ATP también, en algunas células GDP, en otras es ATP y en otras puede ser GDP o ADP. Entonces, en presencia de ADP y un fósforo inorgánico que está en el medio, es decir, un fósforo que tiene un nivel energético de 0, ¿verdad? Un nivel energético de 0. Entonces, se puede formar GTP gracias a la unión del GDP con el fósforo inorgánico y a la energía liberada en esta hidrólisis. Aquí entonces los productos de la reacción serían el succinato, la coenzima A que se libera y el GTP que se produce. Este GTP, podríamos decir, fíjense, esta reacción ocurre y ocurre incluso con un delta G negativo. Este GTP, gracias a la existencia en la célula de nucleósidos difosfatos quinasas, puede ser transformado en ATP. El GTP puede reaccionar con ADP, transferir su grupo fosfato terminal, el gamma, al ADP, formar ATP y liberar GDP que queda libre para una nueva reacción. Estos son tres ejemplos de fosforilaciones a nivel de sustrato. Entonces, ya nos tocaría entrar en el tema de la fosforilación oxidativa. Ok, decíamos entonces, en este caso es un proceso más complejo que requiere de una serie de procesos previos que finalmente generan un potencial electroquímico importante para la síntesis del ATP. Fíjense, ese sistema nosotros lo vamos a encontrar
en esta posición del metabolismo, en una fase que se llama fase 3. Quiere decir que nosotros estamos empezando a estudiar ese catabolismo por la parte final. Fíjense, nosotros aquí estamos poniendo una cadena de transporte de electrones, que es la que yo le mencioné antes, ¿verdad? Que le va a entregar los electrones al oxígeno y se va a formar el agua. Pero en ese transporte de electrones se va a liberar energía que finalmente va a ser atrapada por el ADP para enlazarse con el fósforo inorgánico y formar el ATP. Quiere decir que nosotros estamos acoplando la síntesis de ATP al proceso de la cadena respiratoria. ¿Y de dónde salen los electrones que esa cadena tiene que transportar? Esos electrones van a provenir de los nutrientes, los cuales se van a ir oxidando, van a ir perdiendo electrones. Esos electrones van a ser atrapados, fíjense, esto ocurre en diversas vías catabólicas, ¿ok? Y anfibólicas, en su componente catabólico, se van a liberar electrones y van a ser atrapados por moléculas caracterizadas por ser atrapadoras de electrones, o sea, transportadoras de electrones. En síntesis, coenzimas que trabajan con enzimas deshidrogenasas, que son las capacitadas para mediar los procesos de óxido-reducción. Y estas serían sus coenzimas. Sus coenzimas entonces recogen electrones de los procesos de óxido-reducción que se den en estas vías metabólicas y ellos van a traerlos ahora a la cadena de transporte de electrones para que ellos sean transferidos hasta el oxígeno y se libere energía para acoplarla a la síntesis del ADP. Ok. Entonces, fíjense, nuevamente, haciendo hincapié en cómo se va a presentar el curso de bioquímica, fíjense, estamos aquí, vamos a estudiar este proceso, después vamos a estudiar este, y después vamos a empezar a estudiar estas bajadas. Pero ya ustedes saben que todo esto termina aquí, ¿ok? Esa es la estructura del programa, es la estructura de la célula en su organización, ¿ok? Ese proceso que se va a dar allí, como decíamos al principio de la clase anterior, debe darse en serie de pasos para que pueda ser eficiente. No debe ser un proceso violento, porque un proceso violento lo que generaría es una gran cantidad de energía rápida y de una sola vez, que en vez de permitir a la célula su sobrevivencia, probablemente quemaría la célula y no tendríamos células. Entonces, por eso la naturaleza ha ideado que las vías metabólicas sean en múltiples pasos, para poder generar los mecanismos eficientes para atrapar la energía. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia de esa fosforilación oxidativa. Entonces ya hemos dicho, en estas vías metabólicas nosotros tenemos sustratos que son susceptibles de oxidación. Llámese glicólisis, llámese ciclo de Krebs, llámese catabolismo de aminoácidos, llámese beta-oxidación de ácidos grasos, llámese ciclo de las pentosas, etc. Nosotros tenemos sustancias, aparecen metabolitos que son susceptibles de oxidación. Y si esos metabolitos son susceptibles de oxidación, entonces allí va a participar una enzima del tipo de las oxidorreductasas, que sería una deshidrogenasa, que va a permitir entonces quitarle esos hidrógenos con sus electrones asociados, ¿verdad?, a ese sustrato y transformarlo en un sustrato oxidado. Pero mientras esto ocurre gracias a la acción de la enzima, una coenzima de oxidorreducción que está operando en esta reacción va a unir los hidrógenos y los electrones que estaban asociados a ese sustrato a la coenzima, a su estructura, y ahora se va a transformar en una coenzima reducida. ¿Ok? Se va a transformar en una coenzima reducida. Esa coenzima reducida se ve en cualquier lugar de los organelos de nuestras células. Principalmente esto se da en la mitocondria, pero puede ocurrir en el citoplasma o en otros organelos. Van a ser entregados ahora a esta cadena, y ahora se las presento como cadena, que
está ubicada en la mitocondria y específicamente en la membrana interna mitocondrial, ¿ok? En la membrana interna mitocondrial, en conexión importante con la matriz mitocondrial, en relación importante con la matriz mitocondrial, y van a empezar a pasar los electrones de un eslabón a otro de la cadena hasta que esos electrones que antes estaban acá, que ahora están acá y que ahora van a ser transportados a través de la cadena, llegan al oxígeno molecular, ¿verdad? Llegan al oxígeno y al unir protones se va a formar esto que es lo que se llama el agua metabólica, ¿ok? Lo importante de esta transferencia de electrones en este sentido, imagínense la membrana interna mitocondrial como un cable, ¿verdad? Por donde van pasando los electrones, es decir, que por aquí viene electricidad. En la medida en que estos electrones fluyen en esta dirección vectorial, los protones se van a mover en otra dirección vectorial. Entonces, el flujo de electrones en esta dirección genera un flujo de protones en esta dirección. Y esta dirección me estoy refiriendo a que va a pasar protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio entre las dos membranas mitocondriales. En ese compartimiento van a quedar encerrados esos protones, ¿ok? Y entonces aquí estamos viendo que el acoplamiento entre el transporte de electrones y el transporte de protones genera un potencial tanto eléctrico como químico. ¿Por qué eléctrico? Porque estos protones saben ustedes que tienen carga negativa y al acumularse de este lado vamos a tener un compartimiento cargado, digamos que tiene, digamos, carga positiva. La deficiencia de protones de este lado genera una carga negativa. De positivo aquí, negativo acá, hay un gradiente, hay un potencial, él nos genera un potencial eléctrico y químico, y este potencial eléctrico y químico que se llama fuerza protonmotiva es lo que encierra la energía que va a hacer posible la síntesis del ATP. Por eso le decía, esta es la estrategia, es mucho más compleja que la de la fosforilación a nivel de sustrato, como ya lo vimos, y lo vamos a ir estudiando paso a paso en las próximas clases. Vamos a llegar hasta donde podamos. Entonces, hay una serie de requerimientos que necesita ese proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, ya hemos visto en esta laminita anterior, ya hemos informado que necesitamos sustratos oxidables, que necesitamos las enzimas que actúen sobre esos sustratos oxidables, sean deshidrogenasas específicas, y necesitamos coenzimas de óxido-reducción que participen en esta reacción enzimática. ¿Ok? Ya lo vimos, un poco más de detalle. Esos sustratos oxidables están en las rutas catabólicas de los carbohidratos, de los ácidos grasos y de los aminoácidos, por supuesto, de las proteínas. Ellos pueden oxidarse, perder sus electrones y sus protones asociados, ¿verdad? También ocurre en el ciclo del ácido cítrico. Y fíjense que aquí, no sé si el nivel de detalle se ve ya, pero aquí tenemos unos con rojo y unos con azules. Esto significa, esto para destacar, unos cuadrados y unos redondos, ¿verdad? O ovalados. Esto, el autor de esta lámina, que no soy yo, ideó esto para denotar que existen dos tipos de acarreadores de electrones. Existen los redondos y los cuadrados, ¿ok? Y que ellos se van a relacionar de manera particular con la cadena de transporte de electrones, que es esta que está aquí. Aquí tengo una cadena de transporte de electrones y aquí tengo a un acarreador de electrones entregando los electrones que no son de él, ¿verdad? Sino que son de la cadena de transporte de electrones, se los va a entregar a la cadena de transporte de electrones y la cadena de transporte, en la cadena de transporte de electrones se van a ir transfiriendo de eslabón a eslabón a eslabón hasta que llegan al oxígeno y formamos el agua. Este lo hizo de una manera y el rojito lo va a hacer de otra manera. Detalle que vamos a estudiar en el mecanismo del transporte electrónico y fosforilación oxidativa acoplada. No sé si les he dicho que por el hecho de que se consume oxígeno en este proceso, a este proceso también se le denomina respiración celular.
digamos, voy a hacer un paréntesis aquí para, para que veamos esto, que es importante, porque todo lo que vamos a estudiar en lo sucesivo, perdón. Disculpa, Neira, disculpa la interrupción abrupta. Si puedes ir cerrando porque me están avisando de la sala que la van a necesitar. No me habían avisado antes. Ok, hablo de esta lámina y cierro entonces. Ok, gracias y disculpa. Ok, entonces fíjense, esto que también vemos aquí es la molécula del hidrógeno, que tiene sus dos átomos de hidrógeno y sus dos electrones compartidos. Química súper básica, ¿verdad? Entonces, pero esa molécula para los efectos de la transferencia de los electrones que tiene asociados, puede fisionarse, digamos, si ese es el término apropiado que me corrijan los químicos, de distintas maneras. Ella puede fisionarse o romperse o escindirse de esta manera. Una es en donde el átomo de hidrógeno mantiene los dos electrones y esto es lo que llamamos un H negativo, ¿verdad? Que es un ion hidruro y tiene aquí su contraión que sería el protón, ¿verdad? Puede escindirse de esta manera, dando hidruro y protón. Pero también puede ella escindirse en donde tenemos un átomo de hidrógeno con su electrón, tenemos aquí dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Simplemente así. Tenemos dos átomos de hidrógeno. Pero también puede darse el caso en que me dé dos protones como este, ¿verdad? Y los dos electrones libres. Entonces aquí tenemos dos protones y dos electrones. Esto es importante recalcarlo porque cuando nosotros comencemos a transferir los electrones y los átomos de hidrógeno asociados, ¿verdad? A través de la cadena de transporte de electrones, nosotros vamos a utilizar todas estas formas de transferencia dependiendo quién sea el transportador. ¿Ok? Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que los citocromos, que ya lo vamos a ver, solo transfieren electrones. Que el NADH solo transfiere hidruro. Que el FAD transfiere el átomo de hidrógeno con su electrón. ¿Ok? Entonces es importante eso. Déjenme ver qué venía. Bueno, venía el estudio de cuáles son esos acarreadores de electrones para iniciar. Vamos a conocer quiénes son ellos, vamos a ir conociendo siempre quiénes son las moléculas y después vamos a ensamblar el proceso. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegó la clase de hoy. Y bueno, entonces no sé, nos estamos viendo, será el miércoles, Connie. Sí, Neira, el miércoles que viene. Okay. Neira, muchísimas gracias por todo y bueno, en la misma mecánica del miércoles que viene yo les pasaría el enlace. Ok, gracias, pues gracias a todos, saludos. Un millón de gracias a ti. Bueno, buenos días, chao.